comentarles que atrás de cámara hay una presión tremenda para que aparezcan las tarjetas, ¿no? Está bastante caldeado el ambiente hasta cuando nos vamos a las pausas. 140 millones de dólares es la pérdida de la reforma. Eso denuncia el Frente Amplio. Gervasio. Me quedo con una cosita del bloque anterior. Sí, dale. Adelante, tenés tantas cosas para decir. No, dejo de lado la cuestión presupuestal y el aumento de salario para los docentes que se dio en este gobierno. Lo dejo de lado. Tenemos la suerte de... Porque no te conviene la reducción salarial. No, el aumento de salario. No, vaya y pregúntale a los esos 140 millones de dólares son principalmente en masa salarial. Si querés te explico por qué el salario repercute en la calidad educativa. Pero lo vemos en el otro bloque. Dale, Gervasio. Pero tenemos la suerte de muy informadas dos diputadas y de intercambiar con ellas, de poder intercambiar con ellas. A mí me gustaría saber cuál es la visión en educación que tienen, porque ya no tuvieron, pero me imagino que las nuevas generaciones del Frente Amplio ven hacia adelante e imaginan un modelo de educación. Discutamos no solo la forma, sino también el contenido y hacia dónde hay que educar a los chiquilines, porque si no estamos discutiendo lo mismo que se discute en Twitter, ¿no? Bien, bien. ¿Respuesta? Sí, en realidad, obviamente es profunda e ideológica la diferencia, Gerba. Claro. Creer que es posible hacer una reforma educativa que mejore la calidad de la educación recortando el presupuesto es realmente muy cínico. Y no lo digo yo por ser frente amplista, lo dicen los técnicos en el mundo. Para que la educación sea de mayor calidad hay que invertir más por estudiante. Acá lo que se está haciendo es invirtiendo menos por estudiante. El recorte de 140 millones de dólares en ANEP es principalmente en masa salarial. La masa salarial es el salario real y también la cantidad de trabajo. O sea, si tú reducís la cantidad de trabajadores porque dejás 18.000 horas vacantes en secundaria, obviamente vas a gastar menos en los salarios porque hay cursos sin docentes. Eso es lo que está pasando hoy en secundaria, actualizado a este mes es el dato. Pensar que es posible hacer una mejora en esas condiciones es realmente ilusorio, por lo menos... entiendo que no tenés maldad, pero explícame cómo podés mejorar la calidad educativa reduciendo... Escuchaba hace un tiempo una entrevista a Juan Pedro Mir, que seguramente lo conozca. Para mí, una voz súper respetada en esta materia. Contaba sobre 2015 y cómo en el gobierno de Tabaré Vázquez solamente se había discutido en torno, que para mí además es una falta de respeto a los chiquilines, cómo se había discutido solamente en torno a los valores presupuestales y cómo se había dejado de lado todo lo otro que quizá es lo más importante. Por eso les pregunto, el Congreso Nacional de Educación que se realizó en 2008, que fue participativo y abierto. No me está contestando, Inés. Entiendo igual que no me lo conteste, pero decime que no me lo va a contestar. ¿Querés hablar de educación? De educación, claro. ¿Querés hablar de Plan Ceibal? ¿Querés hablar de la extensión del boleto gratuito? Yo estoy de acuerdo con el Plan Ceibal, que además en este gobierno se va... Es que fue la única herramienta que tuvieron para afrontar la pandemia y además se ha reforzado. Yo nunca estuve en contra del Plan Ceibal. De a uno no pueden pisarse. Pero no seas negación. Con esto te dejo. Marcel. ¿Cómo se implantó en Uruguay el Plan Ceibal? No hace caso. ¿No fue por decreto? ¿Cuándo se escuchó a los docentes cuando se implantó el Plan Ceibal? Porque capaz que las grandes reformas del Uruguay se dan un poco de cara a los docentes y los que estamos errados. Estás comparando el Plan Ceibal con una reforma educativa que lo único que hace es cambiar el orden de lo único que hace es cambiar el orden de los programas y hablar de competencias, cuando en educación se habla de competencias desde el momento uno. ¿Pero a vos te parece que no fue revolucionario el Plan Ceibal? Pero fue revolucionario, por supuesto que sí, ¿no? Como esta pero no se puede comparar con esta reforma que es bastante insultante. Veremos. A mí también. No, pero Marcel, está bueno porque hablan de ponerle el foco a los estudiantes y nos olvidamos que muchos estudiantes perdieron más de un mes solo en el 2022 por huelgas estudiantiles. Entonces, vos hablás un poco de que no tenías ni idea de lo que era la transformación. O sea, ya que estás tan ocupada, yo me tomé el trabajo de traerte acá un poco lo que es, así que permiso. Lo tengo, pero es que son palabras vacías. Y te juro que lo tengo, pero son palabras vacías. Ese es el documento preliminar de lo que es la transformación educativa. Si ustedes quieren, hablamos y leemos las más de 20, 30 páginas que hay ahí. Educación básica integrada. La panacea nos presenta la lo que está pasando, entender la realidad y hacer transformaciones. Educación. Las palabras no sirven en la realidad humana, así que y me acaba de dar un libreto lleno de palabras vacías. Es contradictorio, es hasta gracioso. Se empezó a implementar este año. No sé en qué mundo está. Bueno, a los televidentes, este es el nivel del gobierno. Este es el nivel del gobierno. Permiso. No voy a tocar el silbato por un segundo, pero permiso. Hay tarjeta amarilla por cruzarse, ¿no?
Invasión Marcel. Por hacerla de Sasha. Invasión de área, me dice. Bueno, hay tarjeta, ahí está Marcel amonestado. Hay tarjeta amarilla para Inés. ¿Y por qué? Porque no para de hablar, me están diciendo. Perfecto. ¿Y para quién? Ah, y porque no me hizo caso cuando... No, dije Marcel, habla Marcel. Se me fue el permiso. Dije Marcel, El fair play habla se me- Marcel, no me hable más. El fair play No se me me- hable más porque hay una segunda que se va en breve. 3 amarillas de toque salieron. Sí, ahora sí. por Muchas favor. gracias, Nicolás. Marcel, vos me preguntás en qué mundo vivimos. Vivimos en un mundo en que arrancó el año, por ejemplo, en primaria. En primaria este año no estaban prontos los planes docentes del plan que se comenzó a aplicar. Y los maestros tenían que ir aplicando, bueno, a discreción de las diferentes inspecciones. Entonces, no vengas a presentarle a Inés las 30 páginas, me parece que nos estás, no sé, mostrando la panacea, no sé qué estás haciendo. Acá está, No, esto es pero- el gobierno, 30 páginas. Sí, sin Fantástico, duda, si el pero- gobierno son 30 páginas, déjame. Cuando arrancó el año y los maestros no tenían un plan de cómo aplicar o sea, el plan que se comenzó a aplicar no estaba pronto. O sea, es pura improvisación. Lo Se que nota es la peor. falta de planificación. Están empecinados en demostrar que están haciendo una reforma que es puro humo, que son 30 hojas. Y a mí con 30 hojas ni con 100 hojas me llenas. Cuando hay un recorte de que mis compañeras dicen 140 millones de dólares, yo tengo más, pero bueno, vamos a dejarlo. Ah, ¿tenés más? ¿Es más el recorte Yo para vos? tengo más y tengo los ¿Cuánto es? datos. ¿Cuánto ¿tá? es? De 2004 a respecto a 2019 se pasa de 2,93 del PBI a 4,51. O sea que en esos 15 años de gobierno del Frente Amplio, el PBI aumentó 80%. Ahora entre el 19 y el 21 aumentó 80%. estamos hablando en relación, estamos hablando en relación de En ANEP y presupuesto. UDELAR, bueno. en presupuesto, ¿está? Si querés traigo una pizarra y te hago un esquema, si te vas a pero reír. yo no discuto. Ahora, no discuto entre el aumento 19 y el presupuestal. 21 baja de 4,13 a 3,88. En relación al gasto por alumno, del 2004 al 2019 se multiplica por 2,5 y en 2020 cae entre 5 y 7%, y no es porque cae la matrícula, es porque cae el presupuesto. Finalmente, si tomamos lo que bajó el presupuesto, si sumamos lo que bajó el presupuesto de ANEP y lo que baja el presupuesto de UDELAR entre el 2020 y el 2021 y lo sumamos y lo pasamos a dólares, son 180 millones de dólares. ¿Tá? Entonces, eso es lo que estamos viendo, no las 30 hojas que le mostrás a Inés. Estamos viendo a los maestros que no saben cómo aplicar el plan, no las 30 hojas que le mostrás a Inés. Tienen los micrófonos abiertos ahí en el banco, así que no pueden hablar, porque si no se escucha. Una sola cosa. Sí, antes, breve, porque me están pidiendo la palabra, 3 suplentes. Adelante. Voy yo. Sí. No, que nadie acá discutió el aumento presupuestal que se dio de 2005 en adelante. Lo que estamos discutiendo es, si por una vía se aumenta el presupuesto, por otra, deberían aumentar los resultados. Sin embargo, no aumentaron. ¿No te parece un resultado de la En ningún, ampliación momento, en ningún momento hemos sido capaces de discutir cuáles fueron las causas de la desvinculación en la educación, por qué se da eso, cómo se da y en qué contexto, cómo la brecha educativa en Uruguay es casi como en ningún otro país, cómo perjudica a los más jodidos de arranque y a los que tienen menos oportunidades de arranque y favorece la educación pública, que fue un bastión en el Uruguay en el siglo pasado. Y que quizá como en una escuela pública como en ningún otro lado se cumple ese mandato constitucional de que ninguno por sus virtudes y por sus ¿no? Y por sus Lo entendimos, ¿lo sí. entendimos? capacidades? No, claro, por su capacidad y por sus victorias se destaca. Entonces, eso que fue un bastión, con el aumento presupuestario de los gobiernos del Frente Amplio, fue de mal en peor. Permíteme. Y además, no fuimos capaces de sostener a los que que estoy convencido que sabían en la materia y se fueron. ¿Y por qué se fueron? ¿Y por qué ahora que un gobierno escucha y en mayor medida escucha? Esta reforma tiene mucho que ver con lo que planteaba DU 21, no es que se diferencia de manera desconcertante, sigue una línea. ¿Qué es lo que está mal? ¿Por qué no discutimos qué es lo que está mal? Porque además yo tengo diferencia. No es que no tengo diferencia, no es que comparto todo, no es que... Decilas. Decilas. Pero Porque lo es estoy verdad que no planteando, se entienden desde el cosas, primer bloque Horacio. yo lo que planteé, dije, ¿qué tipo de educación queremos? Que es lo mismo que preguntar qué tipo de Uruguay queremos el día de mañana, porque es la base de todo. ¿Y No, la pero reforma pero- para vos no te responde la pregunta que haces? ¿Esta reforma para vos no te responde el tipo de educación que busca el gobierno? Sí, por supuesto. ¿En qué? Por supuesto. Sujeta al conocimiento con las competencias, y ese es una parte de la izquierda es un debate que da. Si hay que educar para Pero competencias. la ANEP ya hablaba de educación por competencias en el 2017. Sí, Tengo acá impreso, y algunos si querés. centros ya venían trabajando en esa De línea. hecho, la educación, desde Algunos que centros- existe, ¿y es por entonces cuál es- competencias. entonces cuál es la Porque ¿para qué discrepancia? se enseña literatura? ¿Para que sepas recitar un poema? La No, para que matemática- tengas un pensamiento crítico. ¿Para qué se enseña filosofía? A ese plano yo quise traer la discusión antes de que se levante el tono de voz. Quise traerlo en el primer bloque.
Si se enseña competencias desde que la matemática porque Exacto. se enseña. Y entonces, ¿cuál es la diferencia con la transformación educativa? Pero Es que para mí la transformación educativa es lo que digo desde el principio, son palabras vacías. En el texto me encanta, divino, pero en los hechos lo que está pasando es que es un maquillaje y lo único que se aumentó en educación es lo que se gasta en publicidad. Claro, yo Todo no- lo demás se redujo. Y permitime Yo decirte no solo una cosita, no Gerba. comparto porque lo veo en los centros, pero además, para discutir, a mí me parece que hay que tener legitimidad política. Por supuesto. Entonces, perdón, pero me choca mucho que el Frente Amplio plantee estas cosas No. cuando tuvo el poder 15 años. Ay, bueno, No, pero primero, si es tuvimos- por eso el Pará, Partido Nacional Florencia. no podría Pará. hablar de muchas cosas, ¿verdad? ¿Cómo Sí, no? Para que Pero no tengo Inés, problema en contestale. discutir los gobiernos del Partido Tuvimos Nacional. el gobierno A en el ver. poder, son dos cosas distintas. No, y yo vos, dije el poder, vos no el como gobierno. blanco lo El tenés muy poder dije, claro. no el gobierno. El poder dije, no el No, gobierno. tuvimos el gobierno, no el poder, son cosas distintas. No estoy de Igual, acuerdo. más allá El de eso, poder que es tenía los una sindicatos, discusión lo de que bar, pasa decir que se gastó más y que no hubo resultados, la ampliación de la cobertura, que fue lo que más creció en gobierno del Frente Amplio, son resultados. Y obviamente que eso trajo un deterioro en las pruebas PISA, como decía Marcela más temprano. Pero para mí, ampliar la cobertura es algo que me deja absolutamente orgullosa. Que hoy el 40% de los egresados de la Universidad de la República sean la primera generación Desde el de 95. su familia, de haber accedido a la educación terciaria, me llena de orgullo. Y eso es una política pública impulsada por el Frente Amplio. No, Sí, por supuesto que sí. no. Sí, ustedes recortaron el presupuesto de la UDELAR en lo que va del quinquenio en 5 puntos. En 5 puntos, cuando el Frente Amplio No saben dónde lo están aumentó en parados. 40 puntos. En términos reales estoy hablando. Ustedes lo recortaron en términos reales en 5 puntos. Así que, por favor. A partir del a ver, 95 y después perdón, Jorge no, Valle. quiero Hombre. terminar y Es dejo que de el Uruguay hablar. no se inventó en el Breve, 2005. por La favor. realidad Inés. marca otra cosa. Por Yo soy la primera universitaria de mi familia. No me vengan con 95. La realidad y la vida real marca otra cosa. La gente de verdad le pasan cosas reales. Entonces no me vengan con el 95, porque en realidad lo que está diciendo Inés tiene toda la razón. Que el Las fondo cosas de cambiaron. Y quiero solidaridad ser del sensata, 95. Pero nadie está hablando de fondo de Y- solidaridad. Perdón, Gerba, pero yo te está vinculado escuché. directamente con la educación. Gerba, Tu caso puntual yo me alegro, no lo estoy criticando, me alegro. Me quiero ese Uruguay, no estoy en contra. Lo que sí estoy en ese contra Uruguay es- es posible por políticas públicas, no es por casualidad. que Es porque el empezaron en el Frente 90 Amplio que- tomó la decisión de No, invertir en educación no. como nunca en la historia Pero y tomó no la arrancó- decisión de llevar la UDELAR al interior del país, porque ustedes se llenan la boca hablando de la universidad del interior del país, pero el que llevó la universidad al interior del país fue el Frente Amplio. Con los votos Y de eso me Alianza llena de Nacional. orgullo. Con los votos No de los solo como Frente intendentes. Amplista, como Y además no era uruguaya. el proyecto original de Pepe Mujica, fueron los sindicatos los que trancaron el proyecto original de Pepe Mujica. Entonces, pongamos las cosas blanco sobre negro, porque es una realidad que el Uruguay no empezó en 2005, y para dar cualquier discusión de ahora en más, hay que tenerlo en cuenta. El Uruguay no empezó en 2005, y yo Por no estoy en supuesto. contra de algunas cosas que se hicieron en el Frente Amplio, pero sí estoy en contra de ese complejo de que el Uruguay empezó en determinada etapa como si no No, tuviéramos nadie dice pasado, eso. y como si las generaciones que estuvieron atrás nuestro no hubiesen existido. Y Gerba, por supuesto le erramos en mil cosas y el No, eso lo sistema... decís vos, yo no lo digo. El eso sistema dalo por hecho, educativo, o sea, pero hay- no me hay dejas discusión. decir una frase sin interrumpirme. No, El pero- sistema educativo, Bueno, te quiero ustedes ser- también están interrumpiendo desde que empezó el programa, ¿no? Bueno, a el ver, sistema, dale, el sí, sistema sí. educativo tiene un montón de dificultades y muchas de ellas las tuvimos nosotros y las dejamos nosotros. Pero lo que digo es que esta reforma no viene a resolver esas dificultades directamente porque no fue pensada para eso. Entonces, Bueno. ¿cómo Es puro resolvemos? eslogan. ¿Cómo ¿Para qué fue resolvemos las pensada dificultades? entonces? Bueno, para mí, Bueno, Wilson. bueno, me hacen muchas preguntas y no voy a dejar Wilson. responder. Wilson. Roja. No. Mirá que te perdono. Mirá que te perdono. ¿Por qué lo protegés? No lo protejas. Vas 3 veces que interrumpís. Acá contigo estamos levantando la mano, Wilson tiene todo. comprado los árbitros. Mirá, entre Martina y Diego ya están acalambrados de levantar la mano. Pero Yo vos levanté la mano interrumpís. No, pero 3 veces hablaste arriba. Es una acotación. No, entre- tremendo, tremendo. Chiquilines, Voy yo no. formación docente. ¿Se ha atacado el tema de la formación docente? Queremos mejorar la educación en este país. ¿Se ha mejorado la formación de los docentes, de quienes tienen que educar a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes? Florencia, primera. Yo hoy mencionaba algo cuando estábamos hablando al principio en el primer bloque, que era el tema de la reforma y de la formación docente, de que se ha dejado a los docentes de lado, que se han reformado los planes y consultar, que se han sacado materias que son importantes. Marcel Claro, pero vos mencionaba- hablabas de que se dejó los docentes de lado en la reforma, o sea, en el planteamiento de la reforma. Yo te digo, a los docentes, ¿se mejoró la formación de los docentes en este país?
Y para mí en realidad no falta muchísimo. O sea, yo creo que falta dar de alguna manera más legitimidad a los docentes y no tratarlos como si fuera un trapo de piso. Creo que hay que empezar por ahí. Pero estamos diciendo que la reforma es se puede cumplir, se puede llevar a los hechos gracias a los docentes. Fue lo primero que dije. Gracias a los docentes sin hablar con ellos. O sea, vos no podés llevar adelante algo si no hablas con los actores involucrados. A mí no me vas a escuchar porque o soy muy malo. Pero vos me decís... ¿A quién le estás pidiendo que? A Diego, que fue el primero que dijo que comparto en eso puntualmente con Diego, de que estaba cerca de Robert Silva, no podemos hablar de los docentes cuando hablamos de un sindicato docente. Pero es que no es un sindicato. Robert Silva me dio la era palabra, consejero, Nico. perdón, pero Robert Silva, No, que no, hoy no. es el presidente de ANEP, era consejero en ¿Y qué tiene el que consejo de ver? ¿Y qué ANEP tiene que ver? y por los docentes y no era de los sindicatos del FAPIT, como Y yo dicen te estoy ustedes. diciendo que hay que escuchar a Y los representaba a los docentes. Y yo docentes, estoy pero a eso lo dejaron de escuchar porque yo estoy a quitaron los favor de eso. consejos quitaron los consejos de educación, como el Consejo de Educación Primaria, Secundaria, y los eliminaron y los pusieron direcciones. Quitaron la participación Gerentes. docente. ¿Cómo estás diciendo que esto es con los docentes si lo sacás del mapa y dejas Pero una un plan directora que fue sola? yo te estoy diciendo. La dejás a Docentes, Cherro sola. consultado Pero soy por yo. La dejás a docentes. Fabeiro sola. Soy yo el que te está diciendo que los docentes tienen que formar parte, pero no tienen que tomar todas las decisiones, no tienen que tener determinado tipo de poder. Tienen que formar parte de la opinión. ¿Y para Si vos no- mejoró la formación docente en este país? Sí, claro, se les dio un título como nunca antes se había dado. Creo que te Y digo. fue- A ver, y fue Diego, mediante un rápido. diálogo Dale, mientras- porque ya... Dos cositas. Sí. La primera, hay un tema que creo que ya es cultural en el Frente Amplio en entender que más inversión significa mejores resultados. Digo, los hechos están. Digo, se jactan de mayores inversiones en la historia de la educación y evidentemente la fórmula no es por ahí. Capaz que lo que tenemos que sentarnos a charlar es cómo usamos la plata que tenemos. Por otro lado, Vos lo que saliste a decía... reclamar el 6% para Esperá, la Florencia, también. esperá. Yo, Sí, es por que favor, yo creo que se necesita invertir, pero me Entonces- parece que quedarse en la discusión de solamente dar más presupuesto es una falacia en sí misma. Ahora, por otro lado, lo que decía Gerba, claramente, pero la cuestión es que no es que no se haya escuchado a los docentes, no se escuchó a los docentes que ellos querían, lo dijo Inés recién. Nosotros teníamos el gobierno pero no el poder, lo dijo ella. Martina, ¿qué querés decir? Muchas Breve. cosas, pero No, pero tiene que ser pero 30 es breve, segundos. es breve. El tema del presupuesto es que Sí. nosotros sí teníamos ciertos resultados. Por ejemplo, nosotros redujimos el tamaño de los grupos y ahora están aumentando el tamaño de los grupos. Cada vez los grupos son más grandes porque recortan horas, porque faltan centros educativos, porque faltan docentes. Sobre la formación, el camino más corto es darle un título que nunca se había ido antes porque no querés dar la discusión si tiene que haber una universidad de la educación o no. Exacto. Porque cuando se dio esa discusión, ustedes decidieron no votarla porque se trancaron en el tema de cómo se gobernaba, no se gobernaba, si era con cogobierno o no. ¿Por qué? Pues no les gusta el cogobierno, porque no les gusta que los docentes participen en las discusiones de la formación y en la formación propia y en la formación de los estudiantes. Entonces, a mí me parece que decir que ustedes están avanzando en esta reforma educativa está bien, pero tanto que vas vos a Colonia, capaz Gerba se te pasó por y pasar por el Liceo Juan Luis Perrú, que en la semana pasada Están en obras, le salía están en obras. agua Sí, pero- desde todos los enchufes. Pero ¿sabés cómo fue? Yo sí, pero claro que sé. Claro, Pero claro que sabés, por pero lo supuesto que pasa es que en Paysandú la está semana faltando pasada- está faltando infraestructura porque este gobierno entonces el Sí. presupuesto sí tiene que ver Bien. en la calidad que tienen los estudiantes dentro de los centros Gracias, educativos. Martina. Esto es mentira. La Lo que pasa reforma... es que están mintiendo, silencio, están silencio. mintiendo, ¿no? Bueno, pero ya no tenemos más tiempo para Sí, responder. bueno, entonces dejemos Vio cuando mentir se en voz termina. alta. La reforma educativa soluciona los problemas de la educación. Esa fue la encuesta. Se cierra la encuesta. Se termina la encuesta. En este momento se terminó la encuesta. En un ratito vamos con los resultados en Twitter y en Instagram. Hay muchos que están comentando. Escuchen. José Acevedo, gracias por compartir tu comentario. Gastar bien y no malgastar los recursos de los uruguayos, como se hizo en 15 años, dice. Leonel Torrado, tampoco tienen hora los profesores que dan clase a los futuros profesores en el IPA. Una vergüenza. Juan Guerra dice, ninguna reforma trae solución instantánea, pero esta mejora bastante las cosas, aunque entiendo que a los integrantes del frente no les cae bien. Es costumbre negar todo, aunque el pueblo les avisó que no eran perfectos. Gracias. En un ratito leemos algunos más que tenemos que están llegando en este momento, gracias a la producción también, gracias a ustedes que están ahí prendidos. Pausa, ya venimos, sigue el debate de la educación. Ya venimos.